mejor posible para ser fieles mayordomos, administradores de todo lo que Él nos da. Así que entonemos este himno reflexionando en lo que dice su letra. Bien, hermanos, y después de este bello himno, quisiera que abrieran sus Biblias en el pasaje que leímos hace unos instantes de primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y el mes pasado estuvimos hablando sobre el amor y la amistad. Y el último mensaje fue Jesucristo, nuestro mejor amigo. En el día de hoy queremos meditar sobre la mayordomía. Y por sobre todas las cosas, la mayordomía cristiana. Por eso veremos este capítulo, en especial los primeros 2 versículos, en los cuales nos habla de manera directa de la mayordomía. Esta carta a los Corintios es la primera que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia. Corintio, sin cuestionamiento, era la ciudad más importante de Grecia. Era la capital de la provincia romana de Acaya y estaba idealmente situada en la ruta más importante del imperio para viajar del este al oeste y viceversa, claro está. Era cuarta en tamaño entre las grandes ciudades del imperio romano. Corinto, era notoria por su comercio, cultura y también por su corrupción. Todo el mundo sabía lo que era una muchacha corintia y una fiesta corintia. Era lo máximo en lujo, pero también en desenfreno. Corinto era la sede de la adoración a Venus y de algunos de los cultos de misterio de Egipto y de Asia. Sin embargo, a pesar de todo esto, Pablo estableció la iglesia en Corintio entre los años 50 al 51 después de Cristo, cuando en su segundo viaje misionero pasó nada menos que 18 meses, o sea, 1 año y medio en este lugar. Si lo quiere buscar después, está en Hechos, capítulo 18, versículos del 1 hasta el 17. Después que se retiró,
mantuvo correspondencia y cuidado de la iglesia. Y por eso es que estamos viendo esta carta, está la segunda carta, y se cree que hay una tercera carta que no apareció, que no se sabe de ella. Dentro de todo esto, en esta carta veremos de manera breve lo que es un mayordomo. Y en segundo lugar, lo que se requiere del mayordomo. O sea, solamente esas dos cosas, lo que es un mayordomo y lo que se requiere del mayordomo. Lo que quisiera, hermanos amados y amigos que nos visitan, lo que quisiera que recuerden una vez más, una vez que nos vayamos de aquí, es que el discípulo de Cristo ha de ser mayordomo de manera tal que sea hallado fiel por Dios. Repito la idea. El discípulo de Cristo ha de ser mayordomo de manera tal que sea hallado fiel por Dios. Y al fin y al cabo, por lo menos nosotros los cristianos, y que queremos glorificar y exaltar el nombre de Cristo, creo que no debemos tener otra intención que el ser hallados fieles por Dios. Que cuando estemos en la presencia de Cristo, Él nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Si alguno lo sabe, lo puede repetir conmigo. 1, 2 y 3. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que esas son palabras bien halagadoras de nuestro Señor a aquellos que nos encontremos y pues nos diga esto. Vamos a orar. Padre, nuestro Dios y Rey eterno, Creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto existe. Gracias te damos por tu amor. Gracias por tus bondades. Y porque tus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, por la salvación que tú nos das a través de Él. Por su sacrificio te damos las gracias. Porque resucitó de entre los muertos, te damos las gracias. Y ahora te queremos pedir que con tu Santo Espíritu guíes este mensaje, que hables tú y sea tu palabra expuesta de manera clara y sencilla. En cuanto a nosotros, ayúdanos a ser receptivos a tu voz, a estar abiertos a tu palabra y por sobre todas las cosas a vivirla y compartirla con aquellos que nos rodean. Ayúdanos a comprender la importancia que tiene el que podamos ser hallados fieles por ti. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades. A ti oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Lo primero que quiero que veamos es que el apóstol Pablo dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí vemos que él empieza, el subtítulo dice el ministerio de los apóstoles, y él empieza hablando de la importancia de lo que es un administrador. Pero en primer lugar, él dice que es un servidor de Cristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, antes de llegar allá, este servidor de Cristo está hablando de aquel que remaba en los barcos de aquella época, que por supuesto no nada que ver con los de hoy en día, y está hablando del remero de más abajo. ¿Sabe lo que representa ser el remero de más abajo? Que usted recibe el sudor y todo lo que venga del de arriba. Todo, porque usted es el de más abajo. Es lo que él está hablando cuando dice allí, servidor. Ténganos por servidor de Cristo. Y es que Pablo siempre fue un hombre muy humilde, independientemente de que fue un gran hombre de Dios. Probablemente el mejor teólogo de Jesucristo fue Pablo. El que mejor habló y explicó de Cristo es Pablo. Sin embargo, cuando él se describe a sí mismo como siervo, y ese siervo, entiéndase, esclavo de Cristo. Y aquí cuando él dice servidor de Cristo, está hablando con la idea de esto de los remeros, pero remeros de más abajo. Así es como se consideraba el apóstol Pablo.
y dice servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y aquí es la palabra y donde queremos ver administrador o mayordomo, que era el encargado de la administración de los bienes o empresas de otro. Eso es lo que es un mayordomo. En el Nuevo Testamento los vocablos griegos encierran una misma idea de administración y superintendencia, control de los asuntos domésticos y servicio en bien del amo. Es el responsable, la ama de llaves, le dirían en casa de personas adineradas. Nosotros lo conocemos de manera más sencilla como el administrador, o aquí, ¿cómo le dirían? El manager, ¿verdad? Alguien que se le ha encargado algo para que lo cuide, por lo tanto se entiende que no es de esa persona. Ella lo que está es, y valga la redundancia, administrándola, cuidando de que se use de la manera correcta, de la manera apropiada. Y después de ver esto y de toda esta explicación que le he hablado, quiero recordarles la humildad del apóstol Pablo. Y dentro de todo esto, él empieza a hablar y empieza a decirles, después vamos a entrar en lo que es la fidelidad, un punto muy importante. Ahora bien, se requiere de los administradores que sea hallado fiel, pero esto lo he dejado como un punto aparte. Ahora, el por qué. Él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y aquí vemos cómo él lo llevó todo a un orden, y vemos que él dice que a él había 3 clases de juicio: el de la gente, que él no lo temía. Vamos a ver el por qué. Hay veces, y mientras más años vamos teniendo, llega el momento en que nosotros decimos, a mí no me importa lo que la gente diga de mí. No me importa lo que la gente piensen de mí. Mientras más años vamos obteniendo, mientras más madurez en la vida vamos teniendo, como que eso ya, podemos decir, me resbala, ¿verdad? Eso preocupa mucho a los jóvenes, preocupa mucho en la edad de teenager y eso, se preocupan mucho por el qué dirán, pero ya, y hasta, por supuesto, claro, está la apariencia, porque es la edad de conquista también, pero ya después que pasan unos cuantos años y hemos ido aprendiendo en la vida y nos damos cuenta que lo que dice el apóstol Pablo, el de la gente, no le tengo temor. Vamos a ver el por qué él dice esto. El de uno mismo, y dice él, de nada tengo mala conciencia. Y aquí tenemos que tener un poco cuidado. Él dijo en Hechos capítulo 23 versículo 1, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y después, en el capítulo 24, versículo 16, él dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. En primer lugar, él dice que ha procedido con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios y de los hombres. No obstante, él especifica y dice que él procuraba tener buena conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos tener cuidado con la conciencia limpia. ¿No he oído muchas veces que la persona dice, yo tengo la conciencia limpia? ¿Y por qué el cuidado? El rey David estaba tocando allí su arpa y estaba tranquilo. Y había pasado alrededor de 1 año hasta que el profeta Natán le dijo, rey David, hay un hombre que hizo esto y esto y esto y esto, ¿qué tú crees que debe hacer? La ilustración que le dio, hay un hombre que es millonario, tiene muchas propiedades, tiene muchos animales y su vecino tiene una cabrita. Y el hombre millonario recibió una visita y quiso hacerle algo y mandó a sus empleados a que agarraran la cabrita, el cerdito. No, era una cabrita, pero bueno, tratando de llevarlo a nosotros.
a que lo mataran. ¿Qué crees, oh rey, de esto? Le dice el profeta Natán. Y el rey David le dijo, ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo va a hacer cosas semejantes? Y allí el profeta Natán, ese hombre eres tú, rey. Y David le dijo, ¿cómo? Ese hombre eres tú. David había cometido adulterio, había cometido asesinato, tenía muchas mujeres. Sin embargo, puso sus ojos en la mujer de Urías, que era un hombre fiel, y que murió sirviéndole. Y planificó la muerte de Urías. Sin embargo, pasó alrededor de un año y David estaba tranquilo. Hay una frase que dice, fresco como una lechuga. Estaba tranquilo. Y no fue hasta que el profeta Natán no lo confrontó, él estaba tranquilo. Por eso a veces tenemos que tener cuidado cuando decimos yo tengo la conciencia limpia. Porque una cosa es que yo tenga la conciencia limpia, pero porque la he matado. ¿A qué me refiero con matar la conciencia? Quiero explicar este término, que no se me malinterprete. Matar la conciencia es cuando empiezo, yo no estoy tan mal. Mira, fulano mengano no viene a la iglesia o viene poco, pero yo no estoy tan mal. Yo no hago esto y aquello. Y cuando la persona hace eso, por lo general se está comparando con alguien que está peor que él o que ella. ¿Lo ven? Y de esa manera llega un momento en que matamos la conciencia. A eso es lo que me estoy refiriendo. Como yo le decía a los congregados hoy, en el concepto de congregarnos, no dejan de congregarnos. Imagínese usted que usted va a visitar a una persona y que hace tiempo que no viene a la iglesia, y entonces le dice, mira, pero es que no debemos dejar de congregarnos. Pero yo no he dejado de congregarme. Yo fui en Navidad y fui en Resurrección. ¿Lo comprende? Y entonces por eso que le dije, y aunque dice el apóstol Pablo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, después más adelante él dice que procura, trata, se esfuerza por tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Llega una etapa en que a nosotros no nos importa lo que digan las personas de nosotros, pero sí nos importa el testimonio que damos de Jesucristo. Y el ejemplo que damos como cristianos. Cuando hablen mal de usted o cuando hablen mal de mí, están hablando mal de la iglesia. Si llegamos a mirarlo de esa perspectiva, pues nos cambia. Desde otro punto de vista, ya cuando tenemos cierta edad, como que sabemos que tristemente las personas no siempre van a estar contentas con nosotros. Y otras veces están contentas con nosotros hasta un día en que hayamos dicho algo que no les vino bien. No necesariamente que haya habido la intención nosotros de ofenderla o dolerla, porque si fue con toda la intención, pues el problema está en nosotros. El pecado y la maldad está en nosotros. Pero estoy hablando porque sencillamente, si queremos ponerlo de manera sana, ¿verdad? Porque ellos cambiaron de idea. Lo cierto es que él dice, el juicio de las personas, bueno, no me preocupa. A mí mismo procuro presentarme sin ofensa delante de Dios y los hombres. Y de esta manera trato de vivir, dice él. Pero ahora, el juicio que a Pablo le preocupaba. ¿Y por qué Pablo estaba escribiendo todo esto? Porque había quienes estaban criticando al apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo era el que había comenzado la iglesia en Corintio. La iglesia en Corintio estaba allí porque Dios había usado a Pablo para que la iglesia allí se organizara. Pero después llegaron otros maestros y empezaron a enseñar en la iglesia y empezaron
por lo que parece, y dicen los historiadores, a criticar a aquel que había comenzado la iglesia allí. Y por eso él les escribe y vemos que tiene esa autoridad para hablarles. Y vemos que dentro de todo eso él le dice, a mí no me preocupa el juicio de las personas, porque está refiriéndose a aquellos, ¿verdad? Y por eso esta carta es como explicando el ministerio de los apóstoles, por lo menos en esta parte. Y vemos que él le dice, yo trato en mi conciencia de procuro presentarme a Dios aprobado, dice en Hechos. Pero ahora él dice, regreso al pasaje y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, ¿ven? Por ustedes. Y por tribunal humano. O sea, el juicio humano no me preocupa, ni aun yo me juzgo a mí mismo. No obstante que vemos que él después declara, ¿verdad? En otros pasajes que él procuraba presentarse con buena conciencia delante de Dios. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, cuando explica aquí, en cuanto a los corintios, no por eso soy justificado. Y aquí viene, pero el que me juzga es el Señor. Él está poniendo por testigo al Señor. Él está poniendo toda la conversación y está diciendo, el Señor. ¿Por qué el Señor? Porque el Señor lo sabe todo. El Señor entiende las cosas y sabe. Lo que yo puedo esconderle a ustedes y ustedes a mí, el Señor lo sabe. Lo podré esconder de ustedes, pero no del Señor. Y ustedes lo podrán esconder de mí, pero no del Señor. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el Señor lo sabe todo. Entonces él dice en este mismo versículo, pero el que me juzga es el Señor. El de Dios, que es el único juicio verdadero. Un verdadero siervo de Dios es un administrador de su riqueza y su única preocupación debería ser el agradar a Dios y no a los hombres. En el tribunal de Cristo, Dios revelará los secretos y dará recompensas a todo hombre. Y todo hombre, recibirá su propia recompensa, como está en el capítulo 3, versículo 8. Y recibirá la gloria de Dios, la alabanza de Dios, allí cuando dice en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Me encantó muchos años atrás. Oí a un predicador, pastor Alberto González, porque algunos lo conocen, que él dijo, sea quien sea que se lleve la gloria, yo trabajo para la gloria de Dios. O sea que lo importante es glorificar a Dios. Y ese debería ser el anhelo de cada cristiano en su vida, el glorificar a Dios. Pero de Dios también recibiremos alabanza, como dice en este versículo. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Usted quiere ver tan bello halago como el que dijimos al principio. Bien, buen siervo y fiel. Está diciendo que hiciste bien. Estás diciendo que eres buen siervo y está diciendo que eres fiel. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. ¿Y por qué en lo poco? Porque Dios no necesita nada de usted ni de mí. Dios no necesita nada de nosotros. Él es Dios. Antes de ser cada uno de nosotros, ya Él era Dios. Y después que nosotros seamos, Él va a continuar siendo Dios. ¿Lo ven? Entonces, que Él diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vivir para la alabanza de los hombres, hermanos amados, es fallar a nuestra mayordomía. El mismo apóstol a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, versículo 10, dice, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque para él su preocupación era agradar a Cristo, no a los hombres. El Evangelio tenemos que enseñarlo tal y como Él es.
No podemos quitarle ni podemos añadirle. Y aquí viene una frase que me gustaría poderla decir de una manera más elocuente. El Evangelio es como es, nos guste o no nos guste. Y no podemos cambiarlo, ni podemos ajustarlo. La persona es la que debe ajustarse al Evangelio, no el Evangelio a las personas. Que tenemos que decirlo con amor, por supuesto. Que tenemos que tener misericordia, por supuesto. Todos los que estamos aquí estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Hasta que un día alguien nos habló de Cristo. Y con amor tenemos que hacerle saber la realidad a las personas. Pero es el Evangelio. ¿Usted cree que es un buen doctor el que una persona tenga cáncer y no le diga que tiene cáncer? Le dice, no, lo tuyo es una bobería. Mira, te voy a mandar unas medicinitas de esto, de aquello, y tranquilo, y tómate un jarabe y un juguito de esto y lo otro, que lo que tú tienes. Eso es un buen médico. Yo creo que no lo es. También está el médico de los otros que son crudos, ¿sabe? Le dice, mire, quiero decirle, firme aquí, usted tiene cáncer y le quedan 2 días. Que esa es la realidad que vivimos aquí también. Entonces, oye, dímelo, pero dímelo con amor. No así tampoco. Y te quedan 2 días. Así. Lo estoy exagerando, pero muchas veces se lo dicen así. No le contamos y le quedan tantos días de vida. Así, y ya. ¿Lo ven? Pero suena de duro, pero es así. Hermanos, el Evangelio son las buenas noticias de salvación de Jesucristo, son buenas noticias. Pero la persona tiene que comprender que es un pecador, que tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y la única manera en que uno puede de verdad darse cuenta de que ha habido un cambio en su vida, o que ha habido, un arrepentimiento, es porque ha habido un cambio en su vida. Por lo tanto, Pablo no se preocupaba y decía, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En los versículos 6 y 7, Pablo resume todo el asunto. No debían ir más allá de las palabras, de la palabra de Dios, y tratar a los hombres de una manera diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Debían amar y honrar a sus líderes espirituales. En este caso, Pablo estaba defendiendo su apostolado para con ellos y obedecerles a enseñar la palabra. Para comparar a un líder con otro, darle gloria a un líder más que a otro, porque había divisiones en la iglesia de Corintios. Unos decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos y otros decían que eran de Cristo. Y no se crea que lo que decían que eran de Cristo eran mejores, no, para nada. Al fin y al cabo eran divisiones que habían surgido en la iglesia y Pablo estaba tratando de arreglar todo esto. Y llega un momento en que Pablo le dice, ¿qué cosa es Apolos y qué cosa soy yo? Siervos de Cristo. Al fin y al cabo, Dios es el que hace a un cristiano diferente a otro. Todo don que el cristiano tiene viene de Dios. ¿Por qué nos atrevemos o cómo nos podríamos hartar por un don que hemos recibido? Si al fin y al cabo nos los dio Dios, y si es que lo tenemos. Que claro está, todos tenemos algún don que Dios nos ha dado. Y ahora aquí vemos que dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y es la otra parte que queríamos ver. La responsabilidad del administrador es ser fiel al amo. Y la del pastor es ser fiel en enseñar la palabra del Señor tal y como ella es, especialmente las verdades que se relacionan con el misterio de la iglesia. Todo administrador será juzgado por su amo, de acuerdo a su fidelidad. Vemos que la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. A ver, Ramiro le encanta, aunque ya cambió el versículo ya. Pero ¿cómo es que dice? Sé fiel y te daré la corona de la vida. Dentro de todo esto, vemos en el pasaje que le dice que ellos iban a sufrir por un tiempo, por un corto periodo de tiempo. El pasaje dice 10 días, es un corto periodo de tiempo.
pero vemos que le dice, sé fiel hasta la muerte, mantente como estás, mantente siendo fiel. Y ahora, de todo esto lo que me gusta es que segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice que Cristo permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya momentos en que nosotros no somos fieles, Cristo sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos amados, Jesucristo vino con la intención de salvar a la humanidad. Él dice, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que es la humanidad. Y Él lo hizo. De hecho, Él pudo decir, consumado es. En Juan 10, 19, consumado es. Realizada está la obra. Cristo fue fiel en todo momento y sigue siendo fiel. Y después de esto, a mí me viene a la idea citarles lo que dice Mateo 10, 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Nos debe ser suficiente con ser fieles o tratar de ser fieles así como Él lo fue. Esa es nuestra intención, imitarle a Él. Aquí es donde viene la palabra fiel. Se dice de una persona que es firme y constante en sus afectos, obligaciones o ideas, que cumple con los compromisos contraídos con alguien o con algo. Eso es lo que es fiel, dice el diccionario Larousse. El pequeño Larousse. Ahora, en el diccionario bíblico, para no darle toda la terminología y el asunto, es de alguien que es verdadero, genuino, sincero. O sea, fiel es una persona digna de confianza. No sé si a usted le ha sucedido, que ha tenido personas que cuando le hablan a usted dicen, ajá, ok, está bien, pero usted sabe, en la expresión del rostro mío, estoy tratando de expresarlo, ok, está bien, sí. Y está la persona que cuando usted le dice algo, usted dice, está bien. Y ahí no hay discusión, no hay nada. ¿Por qué? Porque es una persona digna de confianza. Porque hasta ese momento usted no le ha visto una mentira a esa persona. Hasta ese momento usted se da cuenta que es una persona responsable. Que cuando dice voy a llegar a las 5, llega a las 5 de la tarde. Y si llegó tarde, llega pidiendo disculpas y la razón por la que llegó tarde. Esa es una persona digna de confianza. Oye, salí en tiempo, venía en tiempo, pero hubo un accidente y estuvo bloqueada la calle por 20 minutos y por eso llegué tarde. Y una razón de ser es una persona con compromiso. Y una persona que usted no le ha sorprendido en una mentira. Pero si usted le encuentra que de vez en cuando tiene una mentirita al aire y que dice a las 5, y llegó a las 5:10 y 5:30 y a las 6 menos 20, y ya cuando la persona se lo dice, ajá, ok, está bien, sí. Pero cuando la persona se va, usted sigue, no le hace caso, porque no es una persona digna de confianza. Bueno, el administrador se necesita que sea hallado fiel, que sea una persona digna de confianza. El mayordomo es alguien que tiene que ser de confianza, una persona que se considere fiel, sincera, confiable, y perdonen la redundancia. Es eso, o eso es lo que se espera de los administradores, de todos los que se les ha dado una responsabilidad. Y eso es lo que espera Dios de todos nosotros como administradores de lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. Según lo que hemos visto de la palabra fiel, entonces, ¿hasta dónde se es fiel? ¿Hasta dónde uno es fiel? ¿Es correcto decir que es bastante fiel? Quiero que piensen, ¿es correcto decir es bastante fiel? ¿Es fiel o no es fiel? O sea que no es una palabra que permite términos medios. O eres fiel o no lo eres.
Es interesante. Es una palabra que no está andando con aguas tibias, diríamos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? Bueno, pudiéramos también verlo así. Por lo tanto, esa es mi pregunta. ¿Es correcto decir que se es bastante fiel? La historia nos relata acerca de un anciano soldado romano que sirvió a su patria 40 años. 10 como soldado raso y 30 como oficial. Había tomado parte en 120 combates y había sido herido gravemente 45 veces. Había recibido 14 coronas cívicas por haber salvado la vida de varios ciudadanos. 3 murales por haber sido el primero en entrar en la brecha. Y 8 áureas por haber rescatado el estandarte de una legión romana de manos del enemigo. Tenía en su casa como botín de guerra 83 cadenas de oro, 60 brazaletes, 18 lanzas de oro y 23 jaeces. Que el cristiano sea igualmente fiel a su Salvador y luche en favor de Él, y la gloria y el valor de su premio excederá mucho más que a lo de este soldado romano. La fidelidad, hermanos, y la obra misionera. Y esta ilustración la tomé de un libro, claro está, el libro de ilustraciones. Dice, por 4 años, dice el doctor Hawkins, he vivido solo en África. 30 veces he sido atacado por las fiebres, 3 veces atacado por leones y varias veces por los rinocerontes. No pocas veces los nativos me han tendido emboscadas y por 4 meses no he visto una pieza de pan, teniendo que limitarme a comer todas las cosas, desde hormigas hasta rinocerontes. Pero permítanme que les diga que con todo gusto pasaría otra vez por todas estas experiencias, a cambio del gozo de llevar la palabra del Salvador y hacerla brillar en la oscuridad que envuelven alguna de las tribus de África Central. No necesariamente quiere decir que usted va a ir al África. No necesariamente va a decir que usted va a ser un soldado. Pero esto nos sirve de ilustración de lo que es el ser fiel. Y esto le corresponde tanto a usted como a mí. Y aquí es donde viene a quién debo ser fiel. Por sobre todas las cosas, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Tengo que serle fiel a Él porque Él es el que nos va a juzgar a usted y a mí. No es mi esposa, no es mis hijos, no es mi mamá, no son mis hermanos de la iglesia. Es Cristo, es Dios. A Él es quien tengo que serle fiel. Pero porque Él nunca me va a abandonar y siempre va a ser fiel por sobre todas las cosas. Por eso hablamos de que Jesucristo es el mejor amigo, el mejor. ¿A quién debo ser fiel? A Jesucristo. Y ahora, ¿cómo puedo ser fiel? ¿Cómo yo puedo ser fiel a Jesucristo? ¿Cómo cada uno de los que estamos aquí podemos ser fieles a Cristo? Se la voy a dejar ahí. ¿Cómo podemos ser fieles a Cristo? Que es la parte de la acción. ¿A quién? A Dios. ¿Pero y cómo? A Cristo. ¿Pero y cómo? La parte de la acción la dejo ahí. Porque esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros. Dentro del pasaje hemos visto la misma vida de Pablo. ¿Y cómo él lo hacía? Ahora, ¿cómo usted y yo vamos a ser fieles? Dios nos ha dado la vida. Dios es el dador de la vida. Todas las almas son mías, dice Jehová. Nuestra vida es de Dios. Y después que Cristo nos ha salvado, pues ahora pertenecemos al reino de Cristo, con más razón. Dentro de eso, ¿cómo usted y cómo yo, cómo cada uno de nosotros podemos ser fieles a Cristo? Yo puedo decirle, pero la idea es lo que quiere que usted salga con esa pregunta en el día de hoy. Hermanos amados, Iglesia de Cristo, amigo que nos visita, amigos que nos visitan, no hay otro como Jesucristo.
Y Jesucristo es el amigo fiel que nunca va a fallar. Hace 32 años, 33 años, no sé, del año 92, van a ser 33 años que conocí a Cristo. Y puedo decirle con toda tranquilidad que Jesucristo es el mejor amigo que he tenido. Por lo tanto, lo invito a que usted se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y diga, yo no quiero otro amigo como Cristo. Vas a tener otros, pero como Cristo, ninguno. Yo quiero tener a Cristo porque no voy a tener otro como Cristo. Hermanos amados, Iglesia de Cristo, para nosotros se necesita que los administradores sean hallados fieles. ¿Somos fieles? Vemos lo que es un mayordomo, que es sencillamente un administrador de lo que se le ha dado. Dios nos ha dado la vida y nos ha dado mucho más. ¿Cómo vamos a administrar eso? En la palabra dice que se requiere que seamos fieles. Fieles en todas las esferas de nuestra vida. Recuerden que les dejé la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser fieles a Dios? El discípulo de Cristo ha de ser mayordomo de manera tal que sea hallado fiel a Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por tu amor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ahora te suplicamos que nos ayudes a ser fieles a ti y perdónanos las veces que no lo hemos sido. Y con aquellos que nos visitan, obra en sus mentes, en sus corazones, para que puedan hacer una decisión a favor de Cristo, para que puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, a ti oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a